Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, profe. Ok, vamos a esperar a que se sigan conectando compañeros. Esperemos que la hora no los ahuyente. Vamos a pausar la grabación para no hacerlo muy grande. Grabación a correr. Y vamos a ir empezando con la presentación de la clase que vamos a trabajar hoy. Este, em, Vamos a ver, muchachos, muchachas. Lástima que no están todos en este momento. Si es del caso, después lo repetimos. ¿Ok? Hay un aspecto que necesito que quede claro, que lo trabajamos, que lo expusimos a partir de la situación de las convenciones colectivas. En el examen, en la pregunta 3, creo que era, donde, porfa, eso, cierren los micrófonos, porfa, chicos, ahí. Este, eh, Cuando hablaba de que un comité permanente de trabajadores se acercaba a donde el patrono a decirle, queremos negociar un arreglo directo, y que el patrono les dijo, no, yo solo puedo negociar arreglos directos o solamente puedo negociar de manera colectiva con el sindicato legalmente constituido. Esa fue la respuesta del patrono. Ahí con eso tenemos que tener, ¿qué es lo que yo les había dicho a ustedes? Que la convención colectiva, no la negociación colectiva, la convención colectiva es prerrogativa exclusiva del sindicato. ¿Ok? Es el sindicato quien tiene la exclusividad de negociación de la convención colectiva. ¿Ok? La pregunta hablaba de arreglo directo. Y si ustedes recuerdan de la primera materia del examen, que no estaba haciendo pregunta, pero que ya es un conocimiento que ustedes tienen que tener adquirido, un comité permanente de trabajadores puede negociar un arreglo directo. Acuérdense de la sentencia de la Sala Constitucional, la 5093, que llega y vincula o extiende la protección de los derechos del fuero sindical a aquellos trabajadores que están organizados como comité permanente y que solicitan una negociación para el patrono y no hay sindicato establecido. Entonces, les prorroga, les extiende la protección a esos trabajadores. Entonces, si sumamos que ya teníamos un antecedente de protección y que esos trabajadores podían negociar e incluso podían ser protegidos, la respuesta del patrono fue incorrecta. La respuesta del patrono en ese momento fue incorrecta. ¿Por qué? Porque solamente la convención colectiva es el instrumento jurídico que es exclusivo de el sindicato. El resto de situaciones, el resto de instrumentos de negociación colectiva los puede llevar a cabo un comité permanente de trabajadores. No es necesario que sea el sindicato, ¿ok? Para que aclaremos ese tema. Estamos. Regálenme un momentito para hacerle un documento, abrir un documento que tengo que después enviarle a don Abel e irlo llenando conforme, conforme el desarrollo de la clase. Ok, regálenme un momentito, por favor. Aquí lo voy abriendo. Y si gustan, van poniendo como título, vamos a ver, diferencias del arreglo directo con la convención colectiva. ¿Ok? Vamos a hablar del arreglo directo en diferencia respecto de la convención colectiva. Y posteriormente a eso, pues ya vamos a empezar con la materia de lo que son este, las famosas huelgas, que vamos a empezar a trabajar este tema el día de hoy.
La tecnología no nos está ayudando en este momento. Espero que ya. Vamos a ver por aquí. Es correcto. Tenemos esta parte. Y por aquí vamos a ver esto. Y después vamos para esto. Y por aquí nos vemos y lo pegamos. Listo. Ok. Ok, mientras se termina de incorporar personas a esto, vamos a ir viendo. Una convención colectiva de trabajo, muchachos, ok, y un arreglo directo. ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian? Bueno, en términos generales podemos decir que ambos son instrumentos de negociación colectiva, ok. Ambos establecen condiciones de mejora a aquellas situaciones que se viven en una empresa o en un centro de trabajo. ¿Ok? En términos generales, pero vamos a establecer tres diferencias muy puntuales y que diferencian al arreglo directo de la convención colectiva. Primero, el órgano negociador por parte de los trabajadores. ¿Ok? ¿Quién negocia una convención colectiva por parte de los trabajadores? No es el sindicato. Claro, si el sindicato quisiera, puede solicitarlo. Pero ¿hacia qué apunta un sindicato a negociar siempre? Una convención colectiva. ¿Ok? Entonces, en la parte del órgano negociador es un comité permanente o consejo de trabajadores que tiene que estar integrado por no más de tres individuos, tres de los trabajadores de la empresa es quienes pueden componer el sindicato. ¿Cómo se eligen estos tres? Como quieran. El ordenamiento jurídico, por lo menos costarricense, no establece ninguna regla sobre cómo tiene que llevarse a cabo el nombramiento de estos tres sujetos que representen a los trabajadores en ese proceso de negociación. ¿Ok? Segunda diferencia. Segunda diferencia. Obligación de negociación. ¿Ok? Nosotros ya vimos, y ustedes tuvieron una pregunta puntual en el examen, ¿quién o cuándo el patrono tiene la obligación de negociar una convención colectiva? ¿Cierto? Y tiene obligación de negociar una convención colectiva cuando por lo menos la tercera parte de sus trabajadores están asociados a un sindicato. ¿Ok? Cuando por lo menos la tercera parte de sus trabajadores, de su planilla, está sindicalizada. Ok. Eso no sucede con el arreglo directo. Eso no sucede con el arreglo directo. El arreglo directo tiene la siguiente condición. El patrono está en la obligación de recibir, de reunirse con el grupo y escucharle su propuesta de arreglo directo, pero no está en la obligación de aceptar ni de negociar nada de arreglo directo. ¿Ok? ¿Vemos la diferencia? En una situación, en la convención colectiva, el patrono, quiera o no quiera, tiene que sentarse a negociar. Dígame, le digo, me pide, le hago una contraoferta, lo que usted quiera, pero tenemos que sentarnos a negociar dentro de ese ámbito, nada más. ¿Ok? En el arreglo directo es, ¿quién es? Ah, somos tres personas aquí de los trabajadores, un comité permanente que nos constituimos porque queremos negociar con usted, señor patrono, un arreglo directo, ¿viera? Ajá. Bueno, vengan, pasen adelante.
Vea, sí, ¿cuáles son las condiciones que ustedes quieren? Vea, queremos que nos dé esto, esto, esto y esto. Ah, ok. Bueno, ya pueden retirarse. No me llamen, yo los llamo. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y el patrono no incumplió. Lo recibió, pero no está en la obligación de negociar absolutamente nada. De negociar un arreglo directo no está. ¿Ok? Estamos. Y tercero, en el arreglo directo pueden estar presentes amigables componedores, ¿ok? Que ayuden o que faciliten el proceso de diálogo entre el patrono y el comité permanente. ¿Ok? En la convención colectiva no. En la convención colectiva quien está es el sindicato y el patrón y se acabó. No hay nadie más. Después entra en juego el Ministerio de Trabajo con el procedimiento. Que igualmente... Profe, sí, José. disculpe. Bueno, la 3, ¿qué? ¿Pueden estar presentes? Amigables componedores. Disculpen, ¿ustedes están escuchando esa alarma que está sonando al fondo? Ok. Aunque me muera de calor, voy a cerrar las ventanas. Un momento, por favor. Esperemos que no sigan repitiéndose. Ok. Profe, en eso, bueno, pueden estar presentes amigables componedores. Un Sí, ejemplo, un componedor puede ser, puede ser. ¿Y vas a decir o me estás preguntando? te estoy preguntando, profe, un Ok. ejemplo, por favor. Ok. Perfecto. Podemos llamar como amigable componedor a un sindicato, alguien que nos ayude a ponernos ahí de acuerdo. Podemos llamar de amigable componedor a un representante de alguna organización social. Podemos llamar como amigable componedor, ¿por qué no incluso a un departamento del Ministerio de Trabajo? Aunque el Ministerio de Trabajo por lo general procura mantenerse alejado y solamente ser cuestiones de ratificación o depositario de los instrumentos jurídicos que se hayan elaborado. ¿Ok? Cualquiera que las partes llamen puede estar ahí presente. ¿Estamos? Ok. Eso para terminar con el tema de los arreglos directos y con estas situaciones, ¿ok? Y la convención colectiva. Vamos a ver. Vamos ahora ya a empezar con lo que corresponde al tema de la huelga, ¿ok? Vamos a analizar el fenómeno de la huelga. Esto lo tenemos a partir del artículo 371 del Código de Trabajo, que espero ya los hayan reformado en sus códigos. Recuérdense que en enero hubo una reforma al Código de Trabajo que fue mediante la ley número 9343. ¿Ok? Y que reformó el apartado de las huelgas. Proyecto de ley que fue propuesto e impulsado en su momento por Carlos Ricardo Benavides y que procuraba limitar el tema del ejercicio de la huelga o el ejercicio abusivo del derecho de huelga que se venía realizando por parte de los sindicatos costarricenses. ¿Ok? Vamos a empezar a analizar lo que corresponde en Costa Rica a la huelga a partir de esta reforma y posteriormente vamos a devolvernos en el tiempo y vamos a analizar lo que fue la reforma procesal laboral en cuanto a este apartado, ¿ok? Y después vamos a analizar otro par de temas por ahí. Artículo 371. La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de 3 personas trabajadoras como mínimo
que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme al artículo 381 por los empleados o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo para lo siguiente: la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, la defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386, ¿ok? Entonces vamos a vincularnos de una vez con el artículo 381 y con el artículo 386. Huelga, porcentaje de apoyo mínimo requerido, procedimiento, artículo 381. Para alcanzar el porcentaje de apoyo mínimo requerido conforme a las disposiciones de este título, se seguirá el siguiente procedimiento. Si en una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo existiera uno o varios sindicatos que individual o colectivamente reúnan una afiliación del 50% de las personas trabajadoras, este se tendrá por satisfecho si en la Asamblea General del Sindicato o los sindicatos convocantes, según sea el caso, se acuerda la convocatoria a la huelga conforme el inciso E del artículo 346, que el 346, si ustedes recuerdan, es lo concerniente a las atribuciones de la Asamblea General de un sindicato. Inciso 2. Si en la empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo no existiera un sindicato que por sí solo o en conjunto con otros reuniera el porcentaje indicado en el inciso anterior, se convocará un proceso de votación secreta en el que tendrán derecho a participar todos los trabajadores con las excepciones señaladas en el artículo siguiente. Este procedimiento especial de votación deberá ser supervisado por personal de la Dirección Nacional de la Inspección de Trabajo, quienes deberán estar presentes y dejar constancia de la legalidad de su cumplimiento. En este caso, la huelga se entenderá acordada si hubiese concurrido a votar al menos 35% del total de los trabajadores de la empresa, institución o el respectivo centro de trabajo, según sea el caso, y se obtiene el respaldo de la mitad más uno de los votos emitidos. El empleador estará obligado a facilitar la participación en el proceso de votación, a brindar el tiempo necesario con goce de salario para garantizar el libre ejercicio del sufragio universal y a abstenerse de intervenir directa o indirectamente en el proceso de votación. Los centros de votación deberán estar en un lugar neutral, preferiblemente público y de fácil acceso. En el supuesto de huelgas convocadas por personas trabajadoras de una misma ocupación u oficio, regirá el procedimiento indicado en los dos incisos anteriores, pero considerando exclusivamente el total de los trabajadores y las trabajadoras de una misma profesión u oficio que laboren en esa empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá velar por la transparencia y legitimidad de ese tipo de procedimientos y para ello deberá emitir la reglamentación correspondiente. Para los fines de las verificaciones previstas en este artículo, en relación con el acuerdo de huelga, se requerirá acta notarial, en el caso del inciso 1 anterior, o un informe levantado por la Inspección de Trabajo en el caso del inciso 2. ¿Ok? Cualquier violación a este artículo configurará una práctica laboral desleal en los términos del artículo 363 y será sancionado con una multa establecida en el inciso 6 del artículo 398, que son sanciones, y ya posteriormente las veremos. ¿Ok? 386. Huelga, declaratoria legal, pago de salarios. Pero ese 386 ya no es la redacción que tenemos en la mayoría de los códigos. Vamos a adelantarnos aquí al artículo 386. Si la huelga fuera declarada legal por los tribunales y se determinara además en la misma resolución que los motivos de la huelga son imputables al empleador o la empleadora por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos de trabajo, del arreglo directo, de la convención colectiva o del auto arbitral por negativa a negociar una convención colectiva, a reconocer a la organización sindical, a reinstalar a los representantes de las personas trabajadoras a pesar de existir sentencia firme que así lo ordene, los salarios correspondientes a los días en que estos permanezcan en huelga, condenará, vamos a ver, perdón, me perdí, que así lo ordene o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras, condenará a aquel, o sea, al patrono, al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos permanezcan en huelga. La liquidación respectiva se realizará por medio del proceso de ejecución de sentencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto?
¿Qué pasa con esto? Y eso es lo que más polvorín ha levantado desde que se aprobó esta reforma. ¿Y a qué me refiero con ello? Con que se levantó polvorín. Muy sencillo. Tradicionalmente en Costa Rica, cuando se convocaba huelga, la gente se iba y el salario seguía llegando. Y se había establecido que si la huelga era declarada ilegal, el patrono podría cobrar esos salarios. Pero ¿cuál era el primer punto de negociación para deponer la huelga? Que no haya represalias y no me cobren los días no laborados. ¿Ok? Entonces, perdón por ese ruido, es el camión de la basura, los muchachos están recogiendo eso. Voy a acercarme el micrófono para que no les afecte tanto la bulla de la calle. ¿Ok? Pero ahora, en virtud del ejercicio abusivo y de la situación donde los mismos tribunales de justicia denotaron una gran incompetencia, porque vamos a decir las cosas como son, una gran incompetencia en el desarrollo y en la resolución de las situaciones de huelga, en la última huelga grande operada y vivida en Costa Rica, donde yo creo que hay huelgas que todavía no tienen sentencia de segunda instancia con respecto a su declaratoria de legalidad o de ilegalidad. El Poder Legislativo se dispuso a limitar ese ejercicio abusivo, solamente que parece que lo cercenó del todo. Y establece una reforma donde dice que si usted se va a huelga desde el primer día, el contrato de trabajo está suspendido. ¿Y qué pasa cuando el contrato de trabajo está suspendido? Se suspenden los derechos y las obligaciones de ambas partes. Y lo estamos viendo ahora con el tema del COVID-19. Se ha establecido que de forma general el patrono puede suspender los contratos de trabajo, mandar a los trabajadores a sus casas durante el tiempo de la pandemia, durante este tiempo, y mandar una solicitud al Ministerio de Trabajo, ¿ok? Que mientras se tramita, los trabajadores van a estar en su casa. Y si el ministerio no la aprueba, pues entonces regresan al centro de trabajo. Si la aprueba, desde ese primer momento, los contratos estaban suspendidos y los trabajadores estaban sin recibir salario. ¿Ok? Eso es algo preocupante. A mi manera de ver las cosas, debería ejecutarse cuando se tiene la autorización del Ministerio de Trabajo. Pero lo que se entiende es que se procura que haya celeridad, porque si se atiborra el ministerio, pues no van a dar abasto y muchas empresas presentan la solicitud y posteriormente van a tener problemas de liquidez porque van a estar pagando salarios, pero van a estar cerrados o no pueden irse y van a estar sufriendo con mayor fuerza la situación de la afectación de su economía. Pero eso ya es ya esos son otros aspectos a considerar. En cuanto a la huelga, se van de huelga y no tienen salario. Y si al final, cuando se solicita la declaratoria de legalidad o de ilegalidad de la huelga, el juez dice en esa resolución, sí, la huelga era legal porque el patrono no quiso negociar la convención colectiva, aunque tenía que hacerlo, porque el patrono violentó los acuerdos de una convención colectiva, entonces vamos a declarar la huelga legal y vamos a condenar al patrono a que le pague los salarios a los trabajadores por todo ese tiempo y se van a un proceso de ejecución de sentencia a liquidar el salario que le correspondía a cada uno de los trabajadores que no recibieron. Adicionalmente, por consecuencia lógica de los actos jurídicos, esos montos deberían ir indexados y deberían ir con pago de intereses adicionalmente, ¿ok? Aunque no lo menciona el artículo. Artículo 372. Bueno, perdón. Y esta situación se antoja un poco contradictoria en el mejor de los casos. ¿Y a qué me refiero con que se antoja contradictoria en el mejor de los casos? Pues por algo muy simple y muy sencillo. Dice este artículo en las primeras 6 palabras, la huelga legal es un derecho. ¿Ok? La huelga legal es un derecho. Entonces, si yo me voy a ejercer un derecho, ¿por qué me van a suspender?
¿por qué me van a suspender el pago de mi salario? Me lo están haciendo, como se dice en derechos, están haciendo nugatorio el ejercicio del derecho. Entonces, es como que me enseñan un confite, pero no me lo dan. O como decían los papás de uno, para molestar a un amigo, se lleva a la familia a ver comer helados en la Pops y no compra el helado a los chiquitos. ¿Ok? Entonces, es como que te doy un derecho, pero si lo ejerces, no te pago. Entonces, ¿es derecho en realidad? Eso es un tema que está todavía en discusión. Hay una ley emitida que viene a, digamos que a tratar de zanjar la discusión, pero al fin y al cabo, el tema sigue presente ahí. Estoy ejerciendo un derecho, ¿por qué me castigan con el salario? ¿Por qué me lo castigan? El tema para mí no está por ahí. El tema para mí está en la celeridad y la profesionalidad con la que los tribunales de justicia resuelven la situación. ¿Ok? Y la voluntad con que tanto el patrono, sea el Estado o sea privado, ok, ya voy a ver ese tema de tu punto, Roy. Em, Retomando, si yo estoy ejerciendo un derecho, ¿por qué me van a castigar? Más bien el problema es la rapidez y el profesionalismo con que los tribunales de justicia resuelven la situación y la voluntad con la que durante el proceso de huelga, durante el tiempo de huelga, se sientan a negociar tanto el sindicato que convocó como el patrono que está ahí está sufriendo esa huelga, sea patrono público o patrono privado. ¿Ok? Por ahí es donde debería ir la solución, no menoscabar este ejercicio. Y sí, si la huelga es ilegal, ahí sí, señores, devuelvan el dinero que recibieron. ¿Por qué? Porque es un tema de condición humana. Es un tema de condición humana que las personas requieren su salario para vivir. ¿Ok? Y en virtud del principio de buena fe, yo no tengo por qué presumir o por qué no entender de entrada la huelga de buena fe. ¿Ok? Tiene que demostrarse la mala fe para que entonces la huelga sea ilegal y por ende cobrarle esas situaciones. Pero es todo un tema filosófico y jurídico de fondo que todavía no se puede dar por cerrado. Don Marco Durante podrá decir misa, mi profesor, mi amigo podrá decir misa sobre el tema, pero yo tengo mi posición y hay otro grupo de abogados que tenemos una posición distinta. Y ojo, no soy sindicalista, no soy protector del ejercicio abusivo de los sindicatos, sí soy sindicalista, confío y creo en la negociación y la labor de representación del sindicato, pero un sindicato serio, no los sindicatos que tenemos acá, ¿ok? En esa parte sí salvo responsabilidad, pero sí circunscribo o sí critico esta situación y le llevo la contraria a Marco aquí en este foro, en el que sea, cuando converso con él, y lo menciono porque es al que más pelota le han dado, que lo han llevado a Amelia Rueda, que lo han llevado a Giros y que lo han entrevistado en distintas situaciones, pero no por eso tiene la razón, no por ser Marco Durante tiene la razón. Ok, profe, disculpe, ¿qué número de artículo dijo que es en vez del 386? No, sí es el 386, sí sigue siendo el artículo 386, pero tengan cuidado con la redacción que lean. Eso es lo que quiero decir, ¿ok? Porque recuerden que en enero se dio una modificación al Código de Trabajo. Fue aprobada en la Asamblea Legislativa en enero esa reforma al Código de Trabajo. Entonces, eso es lo que necesito que estén atentos, ¿ok? No sea que en caso de un quiz, no sea que en caso del examen me vayan a contestar con la redacción vieja y queden jodidos, ¿verdad? ¿Estamos? Ok. Vamos a ver, vamos a ver. No, alguien me puso aquí la reforma del código, la reforma de enero del 2016, no. Hay otra reforma Profe, que eso lo es, quería preguntar, perdón, porque en Sinaloa vi que sale la última versión, dice 2016, entonces no hay última versión. sí, hay una última versión, tienen que buscarla, que está la reforma que está más reciente del año 2020. Después les paso un correo, les paso en el grupo la reforma, ¿estamos?
para que la Cuando usted tengan la ahí a mano. leyó, sí era la misma, digamos, Ok, pero entonces puede ser algo. vamos a revisar entonces, porque esta fue que la pedí que, como estoy en teletrabajo en Profe, ciertos momentos, me lo pasara. yo ¿Ah? tengo el código con la reforma 2020, de enero de 2020. Ok, estamos entonces, si gusta la puede pasar, porfa, usted, la puede pasar aunque sea por fotos, esos artículos del 371 al 395, por favor, aunque sean fotos, la puede pasar por ahí. Estamos. Entonces déjenme abrir una parte por acá para revisarlo, porque ya me metieron duda del material que me pasaron ayer. ¿Hasta cuál, profesor? Digo. 395. Vamos a ver. Vamos a abrir aquí. Me escucho un montón. Aquí. Profe, Sí. todos Profe, ahora se las mando. Perdón, me hablaron dos al mismo tiempo. profe, disculpe, que todos los artículos del 386 al 395 fueron reformados. Sí, el tema, recordemos que por la gestión de Carlos Ricardo Benavides se presentó una reforma para el ejercicio para limitar el ejercicio de la huelga y que estableció la suspensión del pago de salarios. ¿Ok? Y este tipo de situaciones. Entonces, tenemos que revisar eso y eso es lo que estoy terminando de confirmar, la redacción actual. Eli, en el grupo, ¿puede pasarlo? Voy a pasarlas al grupo porque no sé subir y después hago el ridículo y subo lo que no tengo que subir. Ok, pásalo al grupo, más fácil, así ya Ajá, todos lo tienen a mano. Ok, listo. vamos a ver. Déjenme aquí también para tenerlo yo a mano. A ver, Profe, ahí en el que Eli mandó, igual el 386 dice de 2016, el 385 sí dice 220. Entonces yo no sé si por ahí está la cosa, porque cuando usted lo ok, leyó, sí, me pareció entonces. que era el mismo. 385. Ese sí está en el 2020, pero el 386 Sí, dice sí, sí. 216. Ok, perfecto, gracias, Gaby, pura vida. Sí. Ok, vamos a ir viendo esto y de aquí al lunes hacemos con lo que está enviando con lo que está enviando Eli,
y lo que les vaya, y yo me comprometo a enviárselos por correo electrónico a cada uno, una lista, mándenme los correos, porfa, de cada uno para tenerlo así más rápido y no andar buscando en el correo de cuando me enviaron los exámenes, su dirección, y les envío la redacción y la situación específica de cómo está. Pero vamos a ir viendo con lo que establece acá, con lo que tenemos hoy en día, ¿ok? Aquí, ahí voy viendo. La ley 9808, perdonen, es la ley que reforma todo esto del Código de Trabajo, los artículos estos relativos. ¿Ok? Entonces vamos a buscarla y se las paso para que ustedes lo tengan ahí. 9808 les dije, ¿verdad? Sí, 9808. Ok, ya. Ahora sí nos ayudó la tecnología. Ok, entonces vamos a seguir y lo que vamos a ir viendo estos artículos para tenerlos de forma más clara al respecto, y ahí las disculpas del caso por haberme confiado en la información que me pasaron y que estaba incorrecta. Error mío no ser más desconfiado de la gente. Entonces vamos a tenerlo acá, vamos a ir pegando las evidencias de trabajo. Listo. Seguimos por acá y tenemos esto acá. Ok, sí, texto completo. Aquí está. Aquí les aviso que los artículos que se reforman, ok. El 371, vamos a volverlo a leer porque está reformado de esto que nos interesa, ok. Luego tenemos el reformado el 373, y les voy a pasar todos los artículos que están reformados específicamente con esto, para que lo tengamos ahí más ordenadito, igual en conjunto con lo que nos pasó Eli. Ok, vamos a ver, retomamos el 371. La huelga legal es un derecho que consiste en la suspensión concertada y pacífica del trabajo y de las empresas, de una empresa, institución, establecimiento o centro de trabajo, acordada y ejecutada por una pluralidad de 3 personas como mínimo que represente más de la mitad de los votos emitidos conforme el 381 por los empleados o las empresas o las empleadas involucrados en un conflicto colectivo de trabajo para lo siguiente: defensa y promoción de los intereses económicos y sociales, la defensa de sus derechos en los conflictos jurídicos colectivos señalados en el artículo 386. Serán ilegales las huelgas políticas o aquellas que no tengan conexión directa con la relación de empleo o incumplimientos laborales imputables al patrono. Primer y gran elemento, señoras y señores, de esta reforma legal. Con esto, Costa Rica, a través de una norma interna, está yendo en contra de un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque la OIT en sus convenios ya ha establecido que la huelga política, tiene validez en el tanto y el cuanto esa huelga política afecta la relación de empleo. ¿Ok? Y señoras y señores, o afecte las capacidades o las actuaciones o el ritmo o los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
Y recordemos que todo esto surge por el tema de la huelga en contra del plan fiscal. ¿Ok? Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que estar como quien dice, ojo al Cristo por este tema. Hay que saber argumentar cómo los diputados o cómo los jueces deberían entender que esa ley por la que voy a irme a huelga por ese tema político como es la aprobación de una ley, afecta la relación de empleo, afecta los intereses de los trabajadores. ¿Ok? Tenemos que tener eso muy, muy presente y saber argumentarlo y defenderlo muy bien. Sigamos. Además de la huelga contractual, se permitirá también la huelga que tenga por finalidad protestar contra políticas públicas siempre que dichas políticas afecten en forma directa los intereses económicos o sociales de los trabajadores. En este caso, deberán cumplirse con los requisitos del artículo 377 de este código, ya lo leeremos, a excepción de la conciliación previa. Este tipo de huelgas no podrá tener una duración superior a 48 horas ni podrán reiterarse por el mismo motivo. O sea, como quien dice, el Estado con esta situación te está diciendo, o Carlos Ricardo Benavides como promotor de esta reforma al Código de Trabajo te está diciendo, yo como Estado le presento un garrote y le digo al pueblo que le voy a dar por la jupa con ese garrote. Y los sindicatos pueden convocar a huelga porque le voy a dar por la jupa a los trabajadores y al pueblo con ese garrote, pero solo pueden irse 48 horas a huelga. O sea, son solo 2 días. Y después no pueden volverse a ir a huelga por ese mismo motivo. O sea, señores, podrá ser, como les digo, ley de la República, pero el tema no está discutido. Hay que ver y analizar eso ya en una situación propia y en un caso particular, cómo reaccionaría o cómo deberíamos reaccionar a una situación por el estilo. ¿Ok? Tenemos puntos que hay que ir teniendo ahí marcados en rojo sangre. ¿Ok? La regulación del párrafo anterior no afectará el derecho a realizar marchas, concentraciones, mitines u otras manifestaciones permitidas por el ordenamiento jurídico que se realicen en horas no laborales sin restricción alguna de duración. O sea, pueden convocarse, vayan sábados y domingos a manifestarse en contra de esto. O manifiéstense en la noche. Y si tenemos una pandemia, entonces me limitan la posibilidad de tránsito, entonces no me puedo manifestar. ¿Ok? Las anteriores disposiciones tampoco afectarán el derecho a manifestarse de los trabajadores independientes o de aquellas personas que no se encuentren vinculadas a una relación laboral. ¿Ok? Se permite el ejercicio de la medida de presión si no estás en una relación laboral o con motivo a una relación laboral. Aparte de los casos indicados en este artículo, no se permitirán huelgas atípicas ni serán consideradas como legales ningún otro tipo de huelgas. Parece que el derecho a partir de ahora es un número cerrado de situaciones, ¿verdad? No se considerará pacífica ninguna huelga que conlleve bloqueos en vías públicas o que impida el acceso a las instalaciones o los servicios públicos, la realización de sabotaje sobre bienes públicos, la perpetración de conductas que comporten un ilícito penal o que imposibiliten el derecho laboral de los trabajadores que no se encuentren en la huelga. Ese establecimiento sí me parece bueno, desde ya. No vamos a decir solo las cosas malas, esto sí es positivo. Ok, vamos a leer el artículo 372, que sí está como había quedado con la reforma procesal laboral. Los titulares del derecho de huelga son los trabajadores y las trabajadoras, quienes lo ejercerán por medio de sus organizaciones sindicales o de una coalición temporal en las empresas, las instituciones, los establecimientos o los centros de trabajo donde no hubiera personas sindicalizadas o cuando su número fuera insuficiente para constituir una organización sindical. ¿Ok? Entonces aquí, si no hay sindicato, la convocatoria a huelga la puede hacer un comité permanente de trabajadores. ¿Ok? Y ojo que no haya sindicato ni siquiera propio de la empresa, ni una seccional de algún otro sindicato previamente conformado. ¿Estamos? Vamos a ver si alguien ha escrito algo más. Ok, no. Seguimos. Por cierto, cualquier consulta me la anotan aquí en el chat por aquello de las interrupciones y el tema de los micrófonos, ¿verdad? Esa instrucción no la habíamos dado anteriormente. 373, que ese sí está reformado por la nueva redacción.
El derecho a huelga comprende la participación en las actividades preparatorias que no interfieran en el desenvolvimiento normal de las labores de la empresa o centro de trabajo, de convocatoria, de elección de su modalidad, de adhesión a una huelga ya convocada, o la negativa a participar en ella, de participar en su desarrollo, de desconvocatoria, así como la decisión de dar por terminada la propia participación en la huelga. Queda prohibido a los trabajadores que participan de la huelga ausentarse o separarse injustificadamente para realizar actividades personales o familiares ajenas a los fines que persigue dicho movimiento. Una vez que haya terminado la huelga, el patrono tendrá el plazo de un mes para proceder conforme a lo establecido en el artículo 314 de este código. Déjenme ver si ese artículo fue modificado, sino para leerlo del propio código. No, no fue modificado, el 414, entonces podemos leerlo del Código de Trabajo tal cual lo tengamos en nuestros textos. 414. Prescripción, derechos y acciones de los patronos para despedir o disciplinar las faltas de los trabajadores. Vamos a ver, si terminada la huelga hay que sancionar, digamos, alguien se fue, está en una huelga nacional y nos damos cuenta por los reportes y por los registros del Departamento de Salidas de Migración que al día siguiente que se fue de huelga supuestamente agarró un ticket, compró un ticket, se fue porque compró un ticket en ese mismo día para irse a, no sé, tal vez es que se encontró la lámpara de los deseos y le dijo al genio que me traiga la tierra y me escupa en una playa en Varadero o en Punta Cana y se fue para esos lados y se acredita que no fue contratado con anterioridad a la situación que establece la huelga, pues podría ser ejecutado el despido. O que se acredite que fue ese viaje de emergencia para un tratamiento médico y se acredita que se realizó el tratamiento médico no estético, ¿ok? No es que aprovechó la huelga para irse a hacer alguna corrección ahí de enderezado y pintura, como quien dice, entonces la persona no puede proceder en esas actuaciones, ¿ok? Vamos por este otro lado, entonces 374. En el caso de las instituciones o empresas que tengan más de un establecimiento o centro de trabajo, el porcentaje de apoyo mínimo requerido conforme al artículo 371 se contabilizará considerando a todas aquellas personas, trabajadores de la empresa, institución o el respectivo centro de trabajo, según sea el caso. ¿Ok? Vamos ahora con el 375, porque el reformado es el 376 posteriormente. ¿Ok? Vamos a ver el 375. Servicios públicos, prohibición. No será permitida la huelga en los servicios públicos. Las diferencias que en estos ocurran entre patronos y trabajadores, así como todos los demás casos en que se prohíbe la huelga, se someterán obligatoriamente al conocimiento y resolución de los tribunales de trabajo. ¿Ok? Artículo 376, que establece la reforma de Carlos Ricardo Benavides. Para los efectos del artículo anterior, se entienden por servicios públicos esenciales aquellos cuya suspensión, discontinuidad o paralización pueda causar daño significativo a los derechos a la vida, la salud y la seguridad pública. Por su carácter esencial, está prohibida absolutamente la huelga en los siguientes servicios. Servicios de salud, en todos sus niveles de atención, que brinden asistencia de forma directa e integral al usuario, incluyendo los servicios de hospitalización y atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio y diagnóstico, todo tipo de servicio médico quirúrgico, tratamientos médicos y o terapéuticos, así como los de rehabilitación, farmacias, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias y urgencias, los de rehabilitación, farmacias, citas y atenciones programadas y no programadas, emergencias, urgencias, lavandería, ropería, aseo, servicios de alimentación a pacientes, vigilancia, registros médicos, archivos, servicios de ambulancia y transporte de usuarios y en general todas las actividades o funciones que realizan los trabajadores que llevan a cabo los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la salud de las personas. B. Servicios de seguridad pública, incluyendo servicios de policía, policía judicial, cuidado de instalaciones públicas, vigilancia, investigación, policía de tránsito, guardacostas, así como la custodia y atención de personas privadas de libertad en cualquiera de los sitios donde permanezcan. Ojo, señores, ojo,
con este artículo, en virtud del objeto que se está cuidando, se prohíbe la huelga para las empresas de seguridad privada que brinden servicios de vigilancia en instalaciones públicas. ¿Ok? El 372 es con base en la reforma procesal laboral, no con la reforma de Carlos Ricardo Benavides, Gaby. ¿Ok? Seguimos. Controladores aéreos y control migratorio en aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. Servicios de transporte ferroviario, marítimo, carga y descarga en muelles y atracaderos de medicamentos, suministros o equipo médico y bienes perecederos, barcos tanqueros o naves de combustible u otras fuentes de energía y los servicios de transporte público remunerado de personas en la modalidad de autobús y tren mientras el viaje no termine. Bomberos, servicios de búsqueda de personas desaparecidas, rescate de víctimas, servicios de atención de desastres y o emergencias, así como llamadas de emergencias. F. Servicios necesarios para garantizar el suministro de agua potable, alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales. Los servicios necesarios para asegurar el suministro de energía eléctrica a los consumidores, incluyendo la atención de averías, así como aquellos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones. Los servicios indispensables para la importación, transporte, la distribución y el suministro de combustible, la atención de averías que afecten los servicios descritos y el suministro en plantén a comercializadores o consumidores finales. Servicio de comedores escolares, así como los servicios de protección, cuidado y o albergue de niñez y adolescencia de adultos mayores, personas con discapacidad o en estado de vulnerabilidad. Igualmente fue reformado el artículo 377 del Código de Trabajo por la reforma promovida o propuesta por Carlos Ricardo Benavides. Rosy, a ver, con los empleados públicos, ojo que estamos en situación, depende si tu trabajo o si tus funciones están consideradas como servicio esencial. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, si usted es oficial de policía y tiene que salir a cuidar a las personas, ¿ok? Si usted es oficial de policía y tiene que cuidar la conducta en las carreteras, siendo oficial de tránsito, si usted es oficial de policía, de la fuerza de policía, de los que cuidan las cárceles, si usted es oficial de policía, usted no puede irse a huelga, usted tiene que resolver su conflicto en sede de los tribunales de justicia. Si usted es la secretaria del ministro y usted tiene como funcionaria administrativa un problema que usted se siente en su escritorio, no afecta el desarrollo de los trabajos de la fuerza pública. ¿Ok? ¿Me explico? Entonces, quienes desarrollan funciones, aunque estén en ese ministerio, pero sus labores son netamente administrativas, no se consideran servicios esenciales. ¿Ok? Si gustas, vamos a retomar la lectura de este aspecto. ¿Cuáles son servicios esenciales? Vamos a ver. 376, servicios de salud. Y que habla de niveles de atención que brinden de forma directa e integral al usuario. Hospitalización, atención médica domiciliar, consulta externa, exámenes médicos, pruebas de laboratorio de diagnóstico, todo tipo de servicio médico quirúrgico, tratamiento de médicos o terapeutas, así como los de rehabilitación, farmacia, citas y atenciones programadas. O sea, la recepción, dar la cita y que lo atiendan, pasarlo, esa parte administrativa sí, porque incide en la salud. La seguridad pública, que es la policía del Ministerio de Seguridad Pública, la policía judicial, el cuidado de instalaciones públicas, que es lo que les decía inicialmente, puede ser un oficial de planilla del ministerio o del Poder Judicial, pero también las empresas de seguridad privada, porque están cuidando instalaciones públicas, la vigilancia, la investigación, la policía de tránsito, los guardacostas. Ve que ahí no me hablan del aparato administrativo. Los controladores aéreos. Entonces, cualquier persona que trabaje en aviación civil,
En otras palabras, toda la unidad de la Caja Costarricense de Seguro Social, en lo que respecta a atención de salud, sí. En lo que respecta a atención de salud, sí, pero si usted lo ve también en la Caja Costarricense del Seguro Social, no mencionan absolutamente nada del trámite de pensiones, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los de esos departamentos podrían irse a nombre de todos los trabajadores de la caja a una huelga, porque son funcionarios administrativos. Los que están en oficinas centrales, que están desarrollando únicamente actividad administrativa, podrían irse a huelga. ¿Ok? Estamos. Depende de las labores, porque estamos hablando de la prestación de un servicio y el servicio se presta de forma pues del llamado o de la actividad que se desarrolla en cada una de las actividades o de los departamentos. ¿Ok? No es lo mismo, si todos funcionan, vamos a ver, desde el área de proveeduría del INAH, se desarrolla una labor esencial, se desarrolla una labor de servicio público. ¿Por qué? Porque si no se compran las cosas, los profesores no pueden dar los cursos, pero no es esencial. Porque si hay en bodega o si hay en abastecimiento, tal vez muchas de esas necesidades de compra no afectan el desarrollo o la realización o permanencia de realización de un curso, ¿o no? ¿Ok? Depende de la función que se esté desarrollando y el impacto en la población, al fin y al cabo. 377. Profe, disculpe. Sí, yo les paso la grabación de la clase, igual como hice el día de ayer, la voy a subir en un canal de YouTube y les paso el link del canal de YouTube para que ustedes lo puedan escuchar ahí y ver el video. ¿Estamos? Ustedes lo van a tener por ese lado. ¿Estamos? Ok. Vamos por este otro lado. Artículo 377. Para declarar una huelga legal, las personas trabajadoras deben observar los extremos preceptuados en el 371, ya lo escuchamos. B. Agotar alguna de las alternativas procesales de conciliación establecidas en el artículo 618 en los conflictos jurídicos indicados en el artículo 386 y que den lugar a la huelga legal. Este requisito se entenderá satisfecho por medio de la intimación que el sindicato, los sindicatos o en su caso la coalición de personas trabajadoras hagan al empleador o la empleadora, otorgándole un plazo por lo menos de un mes para resolver el conflicto. En el caso de los servicios públicos, deberán también haber entregado al patrono una copia al Ministerio de Trabajo, una nota escrita de aviso de huelga que incluya fecha de inicio del movimiento, los días y las horas en que se llevará a cabo la huelga, las organizaciones sindicales o las coaliciones que representan a los trabajadores, el patrono y los centros de trabajo afectados, la modalidad de la huelga y demás detalles que señala el artículo 378, que ya leeremos. El aviso de huelga necesariamente deberá entregarse por escrito al menos 5 días hábiles antes de ejecutar el movimiento. Si se tratara de uno o varios sindicatos que individual o colectivamente reúnan la afiliación del 50% de las personas trabajadoras de conformidad con el inciso E del artículo 346, se deberá aportar copia certificada del acta de la Asamblea General del Sindicato o los sindicatos convocantes a la huelga. En caso de una coalición temporal de trabajadores, el aviso de huelga deberá necesariamente contener una dirección de correo electrónico donde atender la notificación que será utilizada para comunicaciones y notificaciones por parte del patrono, la autoridad administrativa y las instancias judiciales en el procedimiento de calificación de huelga. La omisión de señalar un medio electrónico para atender notificaciones conllevará necesariamente la aplicación de la notificación automática por parte de la autoridad administrativa o judicial. En el caso de un sindicato, a efectos de notificación, se estará a lo señalado en el inciso D del artículo 349 de este código, un tema de notificación. En todo caso, en toda huelga, sin excepción, se deberán cumplir los requisitos señalados en el presente código. Caso contrario, no podrá ser declarada legal. Ojo, ojo muchachos, aspectos procesales están siendo establecidos en esta reforma al Código de Trabajo como elementos esenciales, como requisitos esenciales, los cuales, si no se cumplen, la huelga es ilegal. Una simple notificación
una simple notificación que no se lleve a cabo, entonces esa ley, o esa huelga, mejor dicho, por disposición de ley, ya es ilegal. Una simple gestión. Imaginémonos que se le va al sindicato en un servicio esencial o en una institución que preste un servicio esencial y convoque a huelga, o que tenga algún inconveniente, que diga, nos vamos a ir a huelga y se le comunica solo al patrono, pero no se lo comunica al Ministerio de Trabajo, entonces la huelga va a ser ilegal. ¿Ok? Y ojo, hay un tema no solamente de acción, sino de tiempo. El aviso deberá ser entregado con 5 días hábiles de ejecutar el movimiento. Ojalá que no caigan dentro de esos 5 días hábiles, que no haya un feriado, porque entonces el establecimiento de la fecha podría tener un error. Pequeños, grandes detalles que podrían dar al traste con un movimiento de huelga, ¿ok? Hay que tener todo eso muy atento y muy claro para desarrollar la actividad. 378. La huelga, y eso también está modificado en el texto por Carlos Ricardo Benavides y su proyecto de ley. La huelga, cualquiera que sea su modalidad, sea que la convoque uno o más sindicatos o en su caso una coalición de personas trabajadoras, podrá ejecutarse intermitentemente, de manera gradual o de forma escalonada. En estos casos, los días y las horas de suspensión, así como la modalidad de la huelga, deberán ser comunicados por escrito a la parte empleadora previamente a su inicio, directamente o por medio del Ministerio de Salud y Seguridad Social. En ningún caso se podrá reiterar una huelga por los mismos motivos de una realizada anteriormente. Ok, seamos serios, señores. Seamos serios. Por dos cosas. La huelga es una suspensión de labores. ¿Ok? Entonces, no se vale decirme que la huelga tiene que ser puede ser una suspensión temporal. ¿Ok? No, eso no es una huelga. Simplemente es una suspensión de labores. La huelga intermitente, a través de este tipo de reformas estamos desnaturalizando jurídicamente al instituto de la huelga. La huelga es un medio de presión continuo que no debe ser hecho a poquitos. Primera observación a este tema y una falta de seriedad. Segundo elemento que es una falta de seriedad. No se vale decir que me voy a huelga y después no puedo reiterar la huelga por el mismo motivo. Yo puedo irme a huelga. ¿Por qué? Porque es un derecho. Y la labor del sindicato y las acciones del sindicato es la protección de los trabajadores. Y si la afectación o lo que se considera que afecta a los derechos de los trabajadores está aún vigente en el tiempo, puedo convocar a la huelga. Yo no puedo cercenar, yo no puedo cortar el derecho de huelga de los trabajadores de esta forma. No se vale. Eso no se puede hacer. ¿Ok? Estamos. Siguiente artículo, 378, 379, perdón, que también está reformado por la reforma de Carlos Ricardo Benavides. La terminación de los contratos de trabajo o cualquier otra sanción disciplinaria que corresponda solo será procedente a partir de la declaratoria de ilegalidad de la huelga. ¿Ok? En los casos de servicios esenciales, las sanciones disciplinarias que correspondan podrán ejecutarse desde el momento en que adquiera firmeza la orden judicial prevista en el artículo 375 bis de este código. Vamos a ver. La huelga suspende los contratos de trabajo respecto de los trabajadores que se encuentren participando del movimiento. En consecuencia, dichos trabajadores no estarán obligados a prestar sus servicios ni a emplear al pago de las remuneraciones. Si en sentencia final se declara que los motivos de huelga son imputables al patrono por incumplimientos graves del contrato de trabajo, el patrono deberá pagar los salarios correspondientes a los días que haya durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrono al pago de los salarios de los trabajadores que hubieran declarado una huelga en servicios esenciales. La amortización de los salarios sujetos a reembolso se efectuará en los plazos convenidos en el segundo párrafo del artículo 173 de este código.
En caso de que el jerarca determine que resulta más conveniente para satisfacer el fin público, se podrá acordar la reposición parcial o total del tiempo no laborado, para cuyo efecto dicho jerarca emitirá una resolución razonada que especificará la forma en que se llevarán a cabo las labores, sus responsables y los mecanismos de supervisión de dicha reposición. De esta resolución remitirá copia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes. ¿Ok? Vamos a leer el 375 bis, que lo pasamos por alto. Bueno, no, ya ese 375 bis, yo no sé de dónde se lo sacaron, porque no está por aquí. Ni está en esta otra, ni en con la reforma, ni en esto. Ok. Seguimos. Vamos al, estamos leyendo el 379, vamos al 380. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo en que se declare, por todo el tiempo que ella dure, en los casos en que la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro, sino en uno de los departamentos, secciones o categoría de trabajadores específicos, la suspensión operará únicamente respecto de estos. ¿Ok? Puede ser que quien sea convocado a huelga sea un departamento, no todo. Ok, gracias. La huelga de servicios esenciales es manifiestamente ilegal, por lo que no se requiere el trámite de calificación previsto en este código. En este caso, dentro de las 24 horas siguientes a la suspensión de labores, la parte patronal estará obligada a solicitar al juzgado de trabajo la emisión de una orden dirigida a los trabajadores para que se reincorporen inmediatamente a sus labores, con la solicitud que aportará la prueba correspondiente para acreditar la condición de servicio social. La Procuraduría también estará legitimada para promover directamente la gestión indicada. Dentro de las 24 horas siguientes, vamos a ver, esto brinca. Dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de la solicitud indicada en el primer párrafo de este artículo, la autoridad judicial dará audiencia por 24 horas a las contrapartes, que serán notificadas de conformidad con el artículo 349 en los casos de los sindicatos y de acuerdo con el 377 en el caso de las coaliciones temporales de trabajadores. Ok, gracias. $381. Para alcanzar el porcentaje de apoyo mínimo requerido conforme a las disposiciones de este artículo, bueno, ya lo habíamos leído previamente, ¿recuerdan? Artículo 382. Para la determinación del porcentaje mínimo de convocatoria de apoyo a huelga se debe excluir a las personas trabajadoras que ingresaron a laborar luego del inicio del proceso de conciliación, a las que se encuentran en periodo de prueba, las de confianza y aquellas cuyo contrato se encuentre suspendido. O sea, por ejemplo, que estén incapacitadas, que sufrieron una operación y tengan una incapacidad emitida por la caja o por el INSS, por ejemplo. ¿Ok? A excepción de aquellas suspensiones que se hayan producido en aplicación del artículo 74. También se excluyen los trabajadores a plazo fijo o por obra determinada, siempre y cuando no sean trabajadores permanentes de contratación continua y a quienes figuren como representantes patronales. ¿Ok? 383. La parte o las partes empleadoras afectadas por la huelga podrán solicitar ante la jurisdicción de trabajo la declaratoria de ilegalidad del movimiento cuando los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales no se hubieran ajustado en el ejercicio del derecho de huelga a las previsiones y los requisitos establecidos en el 371, 377 y 381 de este código. ¿Ok? 384. De la misma forma, será facultativo para los trabajadores, las trabajadoras o sus organizaciones sindicales solicitar la declaratoria de legalidad de la huelga de previo a su iniciación. En este último caso, no podrán iniciar la ejecución de la huelga sin que estuviera firme la declaratoria de calificación de huelga con posterioridad a su ejecución e incluso luego de su finalización para efectos de lo establecido en el artículo 386. 385, retomamos la reforma de Carlos Ricardo Benavides.
firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, la parte empleadora podrá ponerle fin sin responsabilidad patronal a los contratos de trabajo de los huelguistas si estos no se reintegran al trabajo dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de la respectiva resolución, previo cumplimiento del debido proceso en el caso de los trabajadores del sector público. Además de la respectiva notificación a las partes del procedimiento de calificación de huelga para efectos de publicidad, la autoridad judicial ordenará la publicación de la parte dispositiva de la sentencia en un medio digital a cargo del gestionante. No obstante lo anterior, en los nuevos contratos que celebre el patrono no podrán estipularse condiciones inferiores a las que en cada caso regían antes de declararse la huelga ilegal. ¿Ok? Eso es lo que se establece en cuanto a estos apartados. Y después el 386 que ya habíamos leído, si la huelga fuera declarada legal por los tribunales, se determinará además en la misma resolución que los motivos de la huelga son imputables al empleador o la empleadora por incumplimiento grave del contrato colectivo de trabajo o el incumplimiento generalizado de los contratos, del arreglo conciliatorio, de la convención colectiva o del laudo arbitral, por negativa a negociar una convención colectiva, a reconocer la organización sindical, a reinstalar a los representantes o personas de existir sentencia firme que así lo ordene, o por maltrato o violencia contra los trabajadores o las trabajadoras, condenará a aquel al pago de los salarios correspondientes a los días en que estos permanezcan en huelga. La liquidación respectiva se realizará por medio del proceso de ejecución de sentencia, que es lo que ya habíamos leído inicialmente. ¿Ok? Hay otros artículos que son reformados por la reforma de don Carlos Ricardo Benavides, como les había dicho, que vamos a ver. Vamos a ver aquí, déjenme ver la parte final porque me parece que tengo unos mensajitos acá de dudas. Ok. Ok. Está bien, tranquilo, no hay problema con la parte que faltó, ahí lo vamos a repasar. Todo lo que son reformas, todo lo que son esos artículos, para que lo tengamos bien claro, lo vamos a pasar por correo, ¿estamos? Para que todos lo tengan bien y que sea más ordenado para que todos lo veamos y lo dispongamos por ahí. Vamos a ver ahora, cuando hay como una cara de moneda, como las caras de una moneda, el derecho sindical o el derecho colectivo, el derecho laboral colectivo, tiene la visión del trabajador y del patrono, ¿ok? Tenemos ambas caras que forman las dos partes, la misma moneda. Dentro de esto, podemos suspender labores convocadas por los trabajadores, que se denomina huelga, y podemos suspender labores convocadas por los patronos, que se llama paro, ¿ok? Por favor, yo sé que muchos compañeros y amigos periodistas y muchos compañeros y amigos sindicalistas son muy apasionados y se sienten que porque llevaron un curso o porque han estudiado algo del Código de Trabajo se sienten abogados, se sienten abogadas. Pero el paro es del patrono. Si llaman a paro de labores, están utilizando mal el término. Se convoca a suspensión de labores o a huelga. El paro, el término paro corresponde al patrono. Es como decir, vamos a presentar una gestión ante la sala cuarta. Tienen derecho a reírseles en la cara, porque no hay sala cuarta. Primera, segunda, tercera y constitucional. Como les he dicho, cuando hablan de un sala cuartazo, ¿a qué se refieren? ¿A un recurso de amparo? ¿A un recurso de amparo contra sujeto de derecho público? ¿A un recurso de amparo contra sujeto de derecho privado? ¿A una consulta judicial de constitucionalidad? ¿A una consulta legislativa de constitucionalidad? ¿A un recurso de habeas corpus? ¿A una acción de inconstitucionalidad? ¿A un conflicto de competencia? ¿Me explico? Entonces, utilicemos bien los términos, ¿ok? Artículo 387, paro legal o cierre temporal es la suspensión temporal del trabajo ordenado por dos o más empleadores o empleadoras de forma pacífica y con el exclusivo propósito de defender sus intereses económicos y sociales comunes. El paro comprenderá siempre el paro total de las empresas, los establecimientos o los negocios en que se declare. Ojo, elemento esencial de diferencia. La huelga, aunque sea en una misma institución, puede abarcar secciones.
o en una misma institución, puede ser por secciones, ¿ok? La huelga en el departamento de personal, la huelga en el departamento de compras, la huelga en el departamento de cuentas por cobrar y pagar, pero el resto de funciones está ahí, la planta de producción sigue funcionando. Pero si es un paro, el patrono dice, cierro todo. Y todo tiene que permanecer cerrado y no van a mantenerse en ejecución o en el desarrollo de funciones de ningún tipo. El paro será legal si los empleadores o las empleadoras se ajustan a los requisitos previstos en el artículo 377 y dan luego a sus trabajadores un aviso con un mes de anticipación para el solo efecto de que estos puedan dar por terminados sus contratos sin responsabilidad para ninguna de las partes durante este periodo. ¿Ok? Ya dijimos el 377 con la reforma de Carlos Ricardo Benavides son las situaciones de comunicación. ¿Ok? Entonces vamos a revisarlos un momentito nuevamente. Observar los del 371, que son los requisitos. Hay que agotar alternativas de conciliación de manera previa. ¿Ok? Si es un tema de un servicio público, pues hay que dar los avisos y tengo que notificar con un mes de anticipación. Ojo, los trabajadores tienen que avisarle al patrono con 5 días hábiles de tiempo. El patrono tiene que avisar con un mes. ¿Por qué? Porque el paro podría significar que los trabajadores quieran dar por terminada la relación laboral, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Eso sí. 389. La reanudación de los trabajadores será de acuerdo con las normas que establece el artículo 77. 77, vamos a ver si está en lo correcto esa impresión. Suspensión temporal, contratos de trabajo, reanudación de labores. La reanudación de los trabajos deberá ser notificada a la Inspección General de Trabajo por el patrono o por sus sucesores para el solo efecto de dar por terminado de pleno derecho sin responsabilidad para las partes los contratos de trabajadores que no comparezcan dentro de los 15 días siguientes a aquel en que la mencionada entidad recibió el respectivo aviso escrito. La Inspección General de Trabajo se encargará de informar la reanudación de los trabajos a los trabajadores y para facilitar su labor, el patrono o sus sucesores deberán dar todos los datos pertinentes que se les pidan. Si por cualquier motivo el referido despacho no lograre localizar dentro del tercer día contado desde el recibo de todos los datos a que alude el párrafo anterior a uno o varios trabajadores, notificará a los interesados la reanudación de los trabajos por medio de un aviso que se insertará por 3 veces consecutivas en el diario oficial. En este caso, el término de 15 días correrá para dichos trabajadores a partir de aquel en que se hizo la primera publicación. Ojo, no confundamos los plazos judiciales con esta situación de reanudación de los contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que las comunicaciones judiciales tienen el inicio del conteo de estos tiempos establecidos a partir de la última publicación. Y aquí estamos diciéndolo que el conteo de ese tiempo de 15 días iniciará con la primera publicación. ¿Ok? Se hizo una publicación hoy, otra mañana y otra pasado mañana. Hoy fue la primera publicación. El primer día es el día de mañana. ¿Ok? Entonces, no crean que hay que esperar a los 3 días, a las 3 publicaciones, para empezar el conteo de los 15 días. No, cuando se da la primera publicación, al día siguiente ya es el primer día de ese plazo de 15 días para reintegrarse a las labores por parte de los trabajadores. ¿Ok? Siguiente. Son aplicables al paro las disposiciones del artículo 380. ¿A qué nos referíamos con el artículo 380? Pues a la suspensión de los contratos de trabajo. ¿Ok? El paro suspende los contratos de trabajo. Y al estar suspendidos los contratos de trabajo, ¿cuál es la principal condición? No hay pago. Se tendrá también por paro ilegal todo acto malicioso del empleador o la empleadora que imposibilite a las personas trabajadoras el normal desempeño de sus labores. ¿Ok? Principio de buena fe.
Todo paro ilegal tiene los siguientes efectos. Faculta a los trabajadores o a las trabajadoras para pedir su reinstalación inmediata o para dar por terminados sus contratos con derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones legales que procedan. El pago de los extremos antes indicados deberá cancelarlo el patrono o su representante legal en un plazo máximo e improrrogable de 8 días naturales a partir de la declaración de la ilegalidad. B. Obliga a la parte empleadora a reanudar sin pérdida de tiempo los trabajos y a pagar a dichas personas los salarios que debieron haber percibido durante el periodo en que estuvieron las labores indebidamente suspendidas. Da lugar en cada caso a la imposición de una multa de 20 a 23 salarios base mensuales, a los que hace referencia el artículo 398, según la gravedad de la infracción y el número de personas trabajadoras afectadas por esta, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otra índole que lleguen a declarar contra sus autores los tribunales comunes. ¿Ok? Disposiciones comunes, artículo 393. Ni los paros ni las huelgas deben perjudicar de forma alguna a los trabajadores o las trabajadoras que estuvieran percibiendo salarios o indemnizaciones por accidentes, enfermedades, maternidad, vacaciones u otras causas análogas. En caso de huelga o paro legalmente declarado, los tribunales de trabajo darán orden inmediata a las autoridades de policía para que se proteja debidamente a las personas y propiedades cubiertas por dicha declaratoria y se mantengan clausurados los establecimientos, negocios, departamentos o centros de trabajo. En los casos en que la legalidad de la huelga no se haya declarado en la totalidad del centro, sino en uno de los departamentos, secciones o categoría de trabajadores específicos, el cierre operará únicamente respecto a estos, mientras el movimiento no haya sido declarado ilegal. Ninguna de las partes podrá tomar la menor represalia contra la otra, ni impedirle el ejercicio de sus derechos, según lo dispuesto en el artículo 620. En caso de huelga o paro ilegal, los tribunales competentes ordenarán a las autoridades de policía que garanticen la continuidad de los trabajos por todos los medios a su alcance. Si se tratara de servicios públicos en manos de empresarios particulares, el Poder Ejecutivo podrá asumir con ese fin su control temporal. Para ello, el juzgado competente podrá nombrar a una persona idónea como curador. El derecho de las partes empleadoras al paro y de las trabajadoras a la huelga son irrenunciables, pero será válida la cláusula en virtud de la cual se comprometa a no ejercerlos temporalmente, mientras una de las partes no incumpla los términos de la convención o el instrumento colectivo. ¿Recuerdan lo que hablamos? De un tipo de cláusula de las convenciones colectivas, una cláusula normativa que el sindicato se compromete a no irse a huelga en el caso que el patrono esté cumpliendo la convención colectiva. No es una renuncia irrestricta al ejercicio de la huelga. Recordemos que las convenciones colectivas tienen plazos de vigencia. Entonces, si el patrono durante ese plazo de vigencia no incumple la convención colectiva, no me voy a huelga. ¿Ok? Pero si estamos teniendo problemas y ya se empiezan con los incumplimientos, tengo una condición resolutoria que me permite ejercer o dejar de cumplir esa obligación establecida en la convención colectiva y por ende puedo perfectamente presentarme a cobrar o a ejercer el derecho de huelga sin ningún problema en contra mía. ¿Estamos? ¿Alguna vez se ha ido un patrono a huelga, a paro algún patrono en Costa Rica? Preguntas. Hasta donde yo recuerdo, no. Hasta donde yo recuerdo, no ha existido el paro por parte de ningún patrono. ¿Y por qué? Porque recordemos que no es un solo patrono el que se va, el que establece eso. Para que sea paro legal, son dos o más. Dos o más patronos tuvieron que haberse puesto de acuerdo en cerrar completamente funciones. ¿Ok? No es un solo patrono el que se va, es un conjunto de patronos. Dos o más patronos son los que deciden irse a huelga. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver. Con esto, la parte que teníamos prevista para ahorita la vamos a ir, la podemos dar por terminada y nos permite ir
avanzando un poquito con lo que teníamos anteriormente. Ok. ¿Qué establecía anteriormente la actividad de Costa Rica en contra o respecto al derecho de huelga? Anteriormente, para la huelga, para una huelga legal, teníamos que tener, empecemos por el tema de apoyo, teníamos que tener un 60% de apoyo a la huelga. Hoy en día, con la reforma procesal laboral, el apoyo es del 50%. ¿Cómo se determina el apoyo? Conversando con jueces que tuvieron que hacer la declaratoria de legalidad, por ejemplo, la huelga de maestros allá por el año 2005, podemos mencionar que lo que se hacían por parte de los trabajadores era específico de los jueces que iban a determinar la legalidad o la ilegalidad del movimiento huelguístico, era el constatar con sus sentidos el apoyo a la huelga. Entonces, revisaban quiénes estaban trabajando, quiénes no estaban trabajando, se pasaban listas de apoyo, ¿ok? Listas firmaba, ya sea por firma de asistencia, o los trabajadores tenían que estar convocados en un lugar y entonces asistían los que estaban en esa otra firma, en ese otro lugar de asistencia, por ejemplo, iban a hacer una manifestación frente a la Asamblea Legislativa y entonces los trabajadores que estaban frente a la Asamblea Legislativa se les pasaba una lista y con esa constatación de asistencia a la manifestación frente a la Asamblea Legislativa, entonces esos trabajadores se consideraban que eran los que apoyaban la huelga. Se cotejaba frente a la totalidad de trabajadores de la empresa y tenían que tener un 60% de apoyo. Si no se daba ese 60% de apoyo, era un indicativo de que la huelga era ilegal. Adicionalmente, ¿qué otro elemento se tenía al respecto con esto? Muy sencillo, tenían que llevar hasta el final el proceso colectivo un conflicto colectivo de carácter económico-social, en donde se le presentaba al patrono la inquietud, el patrono tenía que resolverla, si no la resolvía, le daba permiso a los trabajadores para acudir a sede judicial, para que el juez le autorizara el irse a huelga, y eso se lo relato yo a ustedes en menos de un minuto, en menos de 2 minutos. Para los trabajadores eso llegaba a representar a veces hasta 6 meses o más. Entonces los trabajadores se les colmaba la paciencia y ya no se presentaban a hacer ninguna gestión o dejaban presentada la gestión en la sede judicial y convocaban a huelga porque sentían que no les estaban prestando atención. Como dice el pueblo, les estaban dando a tolillo con el dedo. Y ante esta situación, como no cumplían con la declaratoria de legalidad por parte de los tribunales de justicia, todas las huelgas en Costa Rica eran declaradas ilegales, porque se convocaba a huelga sin haber cumplido con el procedimiento previo de autorización de huelga. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente a la reforma procesal laboral se conceptualizaba la huelga únicamente como la suspensión del ejercicio o la suspensión de la prestación de labores. Mientras que ahora, ya con la reforma procesal laboral, se establece y se consagra la huelga como un derecho. Entonces, para ejercer un derecho yo no necesito permiso. Antes sí. Antes la huelga estaba, por decirlo así, aunque estaba en los derechos y garantías sociales, no se conceptualizaba o no se concebía la huelga como un derecho en sí mismo. Entonces tenía que pedir permiso para ejercerlo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos, chicas, con respecto a esto? Profe, no sé si la pregunta que te hice anteriormente, A ver, decime. la situación ahorita que se está viviendo con el COVID-19, con la cuestión de la suspensión de contratos. La pregunta que te hacía es, ¿puede entonces el día de mañana el patrono, una vez que pase la pandemia, eximirse de la contratación nueva o otra vez de ese mismo colaborador? ¿O lo puede sustituir por otro? No. Gracias por la consulta. Perdón, se me había olvidado contestarla. Aquí, si el contrato está suspendido, él no puede decir, ya no le vuelvo a poner, no le vuelvo a dar play al contrato de trabajo. Vamos a ver, primero que todo, es una situación excepcional, es una autorización que le dio el Ministerio de Trabajo. Aquí en este caso, como mencionábamos, el patrono, para suspender de forma generalizada los contratos de sus trabajadores, tiene que enviarle una solicitud al Ministerio de Trabajo para que me autorice enviarlos a la casa sin pagarles el salario. Pero en el momento en que se levante la condición de emergencia,
o el plazo por el que me autorizan a suspender los contratos de trabajo, mis trabajadores tienen que reintegrarse. Por eso yo tengo el artículo 77 del Código de Trabajo, donde a todos los trabajadores tengo que llamarlos nuevamente. Y tengo que darle al ministerio, frente a la lista de mis trabajadores que tenía, la lista que yo de convocatoria a trabajar tiene que ser idéntica, a menos que el trabajador me haya dicho, no, yo renuncio porque no me puedo quedar sin trabajo y en este momento encontré una empresa que me va a recibir, aunque sea por teletrabajo, y ya yo ya no quiero seguir trabajando con usted. Entonces, doy esa justificación. Pero el patrono voluntariamente no puede excluir de la convocatoria a reintegrarse a funciones a un trabajador. A todos tiene que llamarlos nuevamente a reintegrarse a sus labores. Ok, bueno, siguiendo con la misma idea, ¿puede el patrón, bueno, son inquietudes que nacen con respecto a todo esto, ¿puede una empresa en estos momentos también, aprovechándose la situación, de declararse en quiebra y justificar lo que, bueno, porque no está recibiendo, no está generando divisas por su materia prima, qué sé yo, por su función que desempeña, puede declararse en quiebra en este momento? Puede solicitar la declaratoria de quiebra, pero no por temas no por los impactos laborales. ¿Ok? Vamos a ver. Recordemos, aquí tenemos que hacer una mezcla muy interesante y muy bonita. Tenemos que tener en consideración los preceptos del derecho comercial y los preceptos del derecho laboral. Y aquí me estás metiendo un gol de media cancha, Roy, me estás poniendo a hablar de otra materia, no hay problema. Recordemos que en el ejercicio de las actividades comerciales, cuando quien está desarrollando una actividad comercial o una persona que no es comerciante tiene deudas, para declararse en estado de insolvencia, ¿ok? En estado de insolvencia o solicitando un concurso civil de acreedores, tengo que establecer y acreditar que mis pasivos, que mis deudas son superiores a mis activos, a mis ingresos, a mi patrimonio, ¿ok? Tienen que ser más altos. Tengo que acreditar eso para que el juez me permita hacer una liquidación proporcional y prorrateada de las deudas que tengo y hasta donde alcance la plata. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa cuando una persona se declara a sí misma como comerciante o es catalogada como comerciante según lo que establece el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 5 del Código de Comercio? ¿Ok? Ya yo no tengo que establecer la situación de aumento de mis pasivos respecto de mis activos, sino que con solo la cesación de pagos, ya mis acreedores pueden declarar que se me establezca a mí en quiebra para proteger los bienes, sacarlos al remate y honrarse sus deudas. Recordemos que en una situación como esta se están promoviendo situaciones de moratoria en los pagos. Entonces me están permitiendo a mí no pagar durante este tiempo. Entonces, el presupuesto para declararme en estado de quiebra o para iniciar el proceso de quiebra se me está autorizando. El no pago se me está autorizando. Las entidades fiduciarias, las entidades financieras están sacando líneas y acciones por disposición propia en los entes privados y por disposición de normativa y de directrices del Poder Ejecutivo y del sector público para las entidades financieras de este carácter, lo están estableciendo de que tienen que permitir la moratoria o la suspensión de pagos por lo menos durante 3 meses para aliviar y para paliar las situaciones. Ahora bien, hay sectores especiales. Escuchaba ayer entrevistas con los sectores restauranteros y turísticos que dicen que ellos 3 meses no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque después de esto, la estructura del negocio requiere de 12 a 24 meses para estabilizarse nuevamente. Y entonces están pidiendo una moratoria no de 3 meses, sino de hasta 24 meses para que su situación se mejore y puedan levantarse para no caer en situaciones de quiebra o de insolvencia o de concurso civil de acreedores. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, ok, se levantan las vedas y ya la gente puede ir. Esto va en efecto cascada, la gente va a estar sin plata
y la gente va a empezar a tener que pagar sus deudas antes de pensar en ir a comerse un bistec o un trozo de carne en un restaurante, o antes de irse siquiera a los balnearios de Ojo de Agua, la gente tiene que pensar en pagarle a sus acreedores por las deudas que les dieron chance de pagar dentro de 3 meses. Entonces la gente va a tener una oleada de pagos que el sector restaurantero y el sector de turismo no va a poder levantarse. No es que va a llegar Harry Potter con su varita y va a hacer un truco de magia y toda la gente va a tener bollante nuevamente el dinero apenas termine el tiempo de la pandemia y de las restricciones de convivencia y de movilización por parte de las personas. ¿Ok? Entonces, ante esta situación, solicitan que el tiempo sea más amplio. ¿Por qué? Porque si no, a los 3 meses le van a llegar los cobradores y le van a decir, págueme, ya usted se atrasó 3 meses y no me ha pagado. Y entonces, ¿qué van a hacer ese sector de no puedo pagarle? Y ahí sí van a poder declararse en quiebra, pero eso sí, los que van a tener crédito privilegiado, aunque el contrato esté suspendido, son los trabajadores, porque la empresa va a tener que cerrar y entonces ya la suspensión va a pasar a ser una terminación y van a tener que liquidar a sus trabajadores con crédito privilegiado respecto de los acreedores comerciales. ¿Ok? No sé si te queda claro. Ok, sí. Pero entonces sí cabe esa posibilidad de que ellos puedan hacerlo de esa forma. Sí, pero cuando termine el periodo de moratoria aprobado y el Ok, plazo no, sí, de concedido. acuerdo. No, Okay. no lo pueden hacer hoy. El día de hoy no lo pueden hacer. Sí, transcurrido un tiempo, qué sé yo, prudencial. Exactamente. El otro punto, profesor, es que con respecto, digamos, a esta nueva ley de susodicho Benavides, podemos decir nosotros que se visualiza como un cierto desprotección al colaborador frente al patrono, porque si observamos los diferentes artículos que fueron modificados, o sea, cesan de muchas posibilidades y de muchos beneficios que tenían como tal a la hora de concretarse una huelga. Podemos afirmar eso en el trasfondo de la ley. Vamos a ver. Como les dije en un inicio, y siendo muy folclórico, con esta reforma de Carlos Ricardo Benavides, el derecho de huelga es como llevar a un chiquito a ver comer helados a la Pops a través de la ventana del negocio. Vea qué rico, vea qué helado más rico, vea qué lindo ese derecho. Usted puede defender sus derechos con el ejercicio de la huelga, pero no lo puede ejercer. Como se dice técnicamente en derecho, se hace nugatorio el ejercicio del derecho. ¿Ok? Para mí, Andrés Ábalos Rodríguez, sí se cercenó el derecho de huelga de los trabajadores. ¿En respuesta a un ejercicio abusivo? Sí. Pero como les dije, para mí el tema no iba por limitar el ejercicio de la huelga de los trabajadores. El tema iba por mejorar las condiciones de rapidez y de conocimiento técnico y de profesionalismo del Poder Judicial en resolver los casos. Y de la voluntad política de negociar el levantamiento de la huelga entre los sindicatos y los trabajadores. Ahí está, en esas dos vertientes estaba la solución. Sí, porque si hacemos un cuadro comparativo en cuanto a la reforma de los diferentes artículos con respecto al paro y a la huelga, o podemos observar que a nivel de los artículos que se refieren a los paros no hubo ninguna modificación. No, el paro no. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque la mayoría de los diputados son empresarios. Y no tanto por eso, vamos a ver, y no tanto por eso, sino que también veámoslo a nivel histórico. A nivel histórico. Donde hay, y veamos la realidad, hagamos un mapa de la realidad costarricense en el derecho sindical y en el derecho de asociación colectiva, dentro del derecho laboral. Los sindicatos están en el sector público. Las organizaciones patronales están en el sector privado. ¿Quiénes convocan a huelga? El sector público. Salvo algunas situaciones de bananeras, pero las bananeras eso se ha limitado con la introducción de los sindicatos democrático-católicos, por ejemplo, la Rerum Novarum,
como una central de trabajadores, y a través del movimiento solidarista. Y eso ha venido, aunque se tengan todavía o existan todavía la posibilidad de sindicatos en el sector privado, son los menos. Ahora bien, para los trabajadores del sector público es donde tenemos sindicatos y son los que han ejercido el ejercicio de huelga. Y no vamos a negarlo tampoco, vamos a hablar aquí, como dijo don Ramón, a calzón quitado. Los que han hecho un ejercicio abusivo hemos sido los funcionarios públicos, con muchas prerrogativas y con muchas condiciones y con muchas conductas, donde se convocaba huelga para irse a una marcha, y yo me acuerdo, mis compañeros, yo no me sumé a ninguna, no fui a ninguna, no creía en ese tipo de presión, pero mis compañeros se iban con la camisa azul y salían de Lina o salían de la estatua de León Cortés marchando, y cuando pasaban por el bar La Muni, ahí por la diagonal a la municipalidad de San José, 3 o 4 se quedaban echándose unos tapis ahí y pasaban mandándonos las fotos al chat de la oficina. Por favor. Y así en todas las instituciones públicas. Se utilizaba y se bloqueaban calles. En estos últimos movimientos de huelga, yo me recuerdo haber estado en una calle, yendo un paseo con mi familia, de estar parados solamente porque a un grupo de funcionarios públicos, compañeros funcionarios públicos, todos somos, el Estado es uno, y un montón de estudiantes que se alborotaban y con tal de no estar en clases se iban 1 hora y media varados en una carretera allá en la chingada grande de Costa Rica, porque no podíamos pasar, porque a ellos se les ocurría que no podíamos pasar. Por ese tipo de ejercicios abusivos se dio esto, y afectando al trabajador sindicalizado. Y también por la inoperancia y por la ineptitud de muchos funcionarios judiciales que no sabían valorar y no sabían actuar oportunamente. Como les digo, no es posible que todavía al día de hoy muchas situaciones no estén todavía con con sentencia de segunda instancia, y las sentencias que se emitían daban pena ajena leerlas. Mientras que los patronos, donde están organizados es en el sector privado. Primero que todo, ¿por qué? Porque en el sector público, el Estado patrono único, aunque sean distintas entidades, tendrían que ponerse de acuerdo para cerrar funciones e irse a un paro del Estado. El Estado debería dejar de funcionar en términos generales. Y por otro lado, los patronos del derecho, ya te contesto tu consulta, Rocío, de los tratados. Los patronos del sector privado lo que les interesa es producir, entonces no van a cerrar sus empresas. Y tradicionalmente, como les digo, no han habido paros en Costa Rica. Entonces, la afectación a la economía y al desarrollo de actividades para el país por parte de los patronos, a través de las cámaras, a través de la UCAEP, ha sido nulo en ese sentido. Pueden haberse puesto de acuerdo en muchas otras cosas, haber afectado con muchas otras cosas, pero en el ejercicio del derecho del paro no lo han hecho. ¿Por qué? Porque ellos, como lo mencionaba en una ocasión don Marco Cercón, el antiguo dueño de Pasta de Lucema, yo todos los días me levanto con la obligación de producir 3 millones de colones solo para pagos de deudas diarios. Aparte de eso, tengo que producir para pagar los empleados y para pagar otras cuestiones. Entonces, ¿usted cree que a un patrono, pensando con ese peso encima, está pensando en cerrar su trabajo? ¿Qué es lo que hace el patrono? Al final los patronos, los productores, ¿qué es lo que hacen? Las afectaciones las terminan pasando al precio al consumidor. Sus costos de producción o sus dificultades las terminan pasando o reportando en el precio, o recortando su personal para disminuir gastos. Entonces, por eso el ejercicio del paro no es un problema, y no lo deberíamos comparar, por cuanto no es un elemento tal vez oportuno de comparación, por cuanto de qué impactos ha tenido los paros de cero, porque nunca se han realizado por los elementos que te estoy diciendo. ¿Ok? A ver, Rocío, ¿a qué te referís con el tema de los tratados internacionales sobre este tema? ¿Cuál aspecto? ¿Sobre el ejercicio de los servicios, sobre la huelga en servicios esenciales, por ejemplo? ¿O en qué aspecto?
Ok, vamos a ver. ¿Cuál ha sido el problema? ¿Cuál ha sido el problema con los tratados internacionales o con las convenciones de la OIT que no definen servicio esencial? No lo definen de forma puntual. Entonces, perdón, es un numerus apertus que tiene o un concepto indeterminado que establece la OIT, que lo deja a la libertad y a la liberalidad y a la iniciativa de regulación por parte de los distintos estados. ¿Ok? Entonces, no tenemos una violación porque lo que estamos haciendo es delimitando qué se entiende en Costa Rica por servicio esencial. Concepto que no fue delimitado claramente por la OIT o por las organizaciones internacionales, hasta dónde debemos entender un servicio como esencial o no esencial. Pero la OIT sí tiene establecido que los servicios esenciales no pueden irse a huelga. ¿Por qué? Porque la seguridad, la vida, la integridad tienen mayor peso que el ejercicio de los derechos laborales. En una balanza, todos son derechos fundamentales, pero ¿cuál es el principal derecho humano? ¿Cuál es el principal derecho fundamental? La vida. Entonces tiene mayor peso. Pesa más la vida que el ejercicio del derecho laboral. Por eso es tan amplia la definición de servicio esencial en temas de salud. Por eso se elimina la situación con con respecto a los sujetos en cuanto a la protección de su integridad física. Exacto, Roy, la vida y como derivado de la vida, la salud. Y es el tema de salud por derivación en jurisprudencia de la Sala Constitucional. ¿Ok? Estamos. No sé si te quedó claro el tema, Rosy. Ok, perfecto. ¿Alguien con alguna otra duda adicional? Profe, no, perdón, nada más una aclaración. Cuando estaba hablando de hacer un cuadro comparativo, bueno, está bien, pero también hay que quedar claro que el código de trabajo como en sí mismo no hace diferencia, no hace una distinción alguna ni alguna discriminación entre lo privado y lo público, ¿verdad? En No, cuanto a la huelga. Siempre y cuando sí, no es refutar, sino es que quedemos claros en eso. O sea, es cierto lo que usted ha expresado. Sí se tomaron muchas atribuciones que no se tenían que haber tomado a través de toda la historia del tiempo y por eso conllevó a la nueva modificación, a modificar muchos artículos del Código de Trabajo, ¿verdad? O sea, precisamente por todo eso. O sea, es un tema muy interesante, muy amplio para poder desarrollar, porque uno puede estar hablando sobre esto y sí, pero sí hay que dejar claro que el Código de Trabajo como tal no hace una diferenciación en total. Total y completamente claro, total y completamente de acuerdo. No lo tomo como un contraargumento. De hecho, sí, tiene toda la razón. Cuando yo me menciono sector público, sector privado, es viendo el mapa de la realidad costarricense. ¿Dónde hay sindicatos de patronos? En el sector privado. ¿Dónde hay sindicatos de trabajadores? En el sector público. Entonces, a partir de ahí es donde se empieza a hacer difícil una comparación, porque sí, los mismos requisitos de ejercicio del derecho de huelga para sí, Katia, ya casi les doy ese espacio. Los mismos requisitos para un ejercicio de huelga en el sector privado se tienen que en el sector público. Solamente que no se va a convocar a huelga en el sector, propiamente en el sector privado, porque en el sector privado, uno, casi no hay sindicatos, y dos, casi que las necesidades se manejan de forma diferente. ¿Ok? Y aunque la huelga se puede convocar por un grupo de trabajadores organizados en contraposición con lo que es el sindicato cuando no hay, en el paro de los trabajadores y en el paro de los patronos, y habiendo estado yo en el sector de organizaciones empresariales, les puedo decir con todo conocimiento de causa que las cámaras empresariales y la unión de cámaras no está pensando en suspender labores. Por lo menos como una medida de reclamo a situaciones.
ellos lo que dicen es, bueno, reduzco gastos, trato de sostener empleados y no empiezo a recortar personal. Y al final también paso los costos al precio final, se los paso al consumidor. Entonces, por eso las situaciones económicas y sociales que viven los empleadores, las medidas de solución de los casos son diferentes. Y por eso no se ha hecho uso de una figura como el paro patronal. Y por ende, no se han apretado las tuercas porque ni siquiera se ha visto cómo funciona lo que hay en este momento. Entonces, si no se ha probado cómo funciona lo que tenemos actualmente, no, para cualquier patrono, público o privado, total y completamente de acuerdo, no tengo por qué regular lo que no he evaluado. Me explico, no tengo que modificar lo que no he evaluado. ¿Ok? Vamos a ver, chicos. Antes de ya de este tema, de este tiempo que me pide Katia, llegamos hasta el artículo 395 el día de hoy. ¿Ok? Quiero que por favor, como quiz, todos me hagan y me manden al correo electrónico a avalosr@gmail.com, bueno, donde me han enviado ya el examen de la vez anterior, ¿verdad? Quiero que me envíen una redacción de solicitud de suspensión de contrato de trabajo y una solicitud de finalización de la suspensión y reinicio de labores. Ok, son 2 documentos. ¿Estamos? Solicitud para el Departamento de Inspecciones de las Relaciones de Trabajo del Ministerio de Trabajo, con el nombre que le corresponda. Los 2 documentos dirigidos para eso, por favor. Profe, perdón, redacción de una suspensión de contrato y la otra. Vamos a ver, lo voy a repetir para que quede bien claro para todos. Una solicitud de suspensión de contratos de trabajo y de reinicio, y un aviso de reinicio de funciones. Recuerden que había que avisarle al ministerio y el ministerio iba a convocar a las personas para que se presentaran a trabajar nuevamente en el plazo de 15 días. ¿Ok? Esos 2 documentos. Primero, voy a suspender. Deme permiso. Segundo, ya estoy suspendido. Necesito reiniciar funciones. Ahora sí, llámese a los trabajadores para que todos regresen a prestar sus servicios. ¿Ok? Esos 2 documentos quiero que por favor los redacten y me los manden al correo electrónico. ¿Para cuándo, profe, sería eso? Vamos a ver, para el lunes en la noche, a más tardar a las 10 de la noche, ¿estamos? ¿Qué pasó, Rosy? ¿Qué fue esa cara de susto? ¿Por qué no, Katia? ¿Qué pasó? No, nada, profe. Ok. Profe, no es ingrato, para el lunes no. ¿Por qué no? Porque no, porque Pero hay mucho que hacer. estos son 2 documentos que son menos de 2 páginas cada uno. Y mi examen ya les dije que fue hecho así con corazón de pan dulce. El examen de Derecho Internacional está hecho con corazón de pan dulce. Nada, no está difícil. Bueno, para el jueves, ay, que es que son chineados ustedes. Está bien, se los dejo para el jueves, eso. Esta Gracias. tarea para el jueves. De verdad. El jueves, pero eso sí, el jueves más tempranito, el jueves a las 6 de la tarde, ¿ok? Gracias, profe, está bien. Gracias. Ok, estamos entonces. Está bien. Gracias, profesor. Gracias, Cuídense compañeros. mucho. Gracias, Dios los acompañe. Gracias, profe. Gracias. Chao, cuídense mucho. Iván. Bendiciones. Amén, igualmente. Cuídense, por favor.